vamos a avanzar con esto porque también es un tema que, bueno, quiero que no sea tan extenso. Les comento, yo llevé el año pasado y hasta este año una maestría en Dirección de Comunicación Corporativa y parte de los primeros talleres es lo que les quiero compartir hoy día. Esto fue un módulo de 6 u 8 horas, si mal no recuerdo, y he tratado de condensarlo y sintetizarlo en 30, 40 minutos para que también tengamos espacio de conversar. ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy? Los conceptos básicos sobre el proceso comunicativo, los tipos de comunicación que hay, los estilos de comunicación, y también cómo construir el mensaje, ¿no? Todo lo que es clave para poder construir un mensaje. Definir un objetivo, esquematizarlo, ponerle un buen título, y también el inicio, el contenido y el final de un discurso, de una buena comunicación. Voy a irle poniendo reflexiones. Sí es bien importante que, bueno, puedan ir apuntando en la medida de sus posibilidades. Y esa es la primera reflexión que quiero hacerles, que la comunicación lo es todo, ¿no? Lo que decimos, lo que no decimos es muy importante porque am, tanto decirle o comentarle algo a alguien es comunicación, no hacerlo también, ¿no? Tener un detalle con una persona es comunicación, no hacerlo también. Cuando yo llamo, ahora por ejemplo que estamos haciendo reclamos con Movistar, con Claro, que ellos me respondan al menos, que me digan que están procesando mi pedido, es comunicación. Que no lo hagan también puede significar que no les importa, ¿no? O sea, siempre tenemos que ser muy cuidadosos porque en todo momento, siendo el hombre un animal comunicativo, estamos ejerciendo esa función de comunicarnos, ¿no? El proceso comunicativo en sí, ¿cómo se empieza a esquematizar? Si bien desde que la humanidad comenzó como tal, nos comunicamos a través de pinturas en una cueva, a través de los quipus, a través de historias, a través de canciones, se empieza a esquematizar recién en los años 40 a través de dos matemáticos, ¿no? Shannon y Weaver. Estos matemáticos estaban más interesados, de hecho su único fin era hacer más eficientes los procesos y la comunicación entre los microchips, ¿no? Y plantean este esquema de código, o sea, los signos que utilizamos para comunicarnos, puede ser verbal o no verbal. El emisor sería en este caso la persona quien está dando la comunicación. Para ejemplificarlo, en este momento yo sería el emisor. El mensaje, que es la información que el emisor está compartiendo, en este caso es lo que, bueno, todo esto que les estoy contando, receptor, que para ejemplificarlo también serían cada uno de ustedes que me están escuchando. El canal es el medio físico a través se emite el mensaje. Si yo estuviera conversando con ustedes frente a frente, el canal sería el viento por el que viajan mis palabras. Pero en este caso no, el canal es tal cual la red de internet que estamos utilizando para comunicarnos. Y el contexto es bien importante porque si yo no conozco cuáles son las situaciones y las características que nos envuelven, no voy a poder emitir un mensaje correcto, ¿no? Los tipos de comunicación. Tenemos la comunicación verbal, correcto, que es la más común. El hablar, el escribir, ¿no? Poner un post en Facebook redactado por nosotros, colgar algo en redes sociales, tener una llamada con alguien. Esto cuenta como comunicación verbal, ¿no? Hay recursos que buscan elevar, digamos, esta parte de la comunicación verbal. Por ejemplo, ¿no? Que estaba por compartir, los recursos que le decía, ¿no? Pueden referirse simple y llanamente al significado de las palabras. Pueden contribuir también a enriquecer el mensaje y aportar matices, tanto para el emisor como para el receptor del mensaje. Ya cada palabra en sí es un depósito de historia en sí misma, ¿no? Ya sea que hablemos español o el idioma en el que nos estemos comunicando, tenemos que considerar que, por ejemplo, ¿no? En el norte de Canadá, los indios inuits tienen cerca de 16 expresiones para referirse a la nieve. Las tribus zulúes en África tienen 39 expresiones para definir el color verde. El lenguaje en sí y nuestro idioma no se diga, ¿no? En nuestro país podemos conversar o en Lima, o en Piura, o en Trujillo, o en Arequipa, digamos, incluso puede ser un poco más complejo comunicarse, ¿no?
tenemos que tener en cuenta que la comunicación verbal tiene que ser, grábense esta mnemotecnia. Mnemotecnia son, digamos, palabras clave que nos pueden ayudar a memorizar situaciones más complejas, ¿no? Tiene que ser creatory, tiene que ser clara. Tengo que tener una manera de exponer clara, directa, concisa, ¿no? Que lo que se pueda transmitir sea entendible. Tiene que ser respetuosa, dado que el lenguaje empleado con los asistentes y con aquellos que puedan leer o escuchar tiene que ser, digamos, transparente y correcto. Tiene que ser enfática, debo poner, digamos, la claridad o las tildes donde deban ir, tiene que ser adecuada, ¿no? Al nivel de comprensión de las personas que me van a escuchar. Tengo que mantener un mismo tono, dado que lo importante es que el mensaje sea sencillo de descifrar, ¿no? Si yo les empiezo a hablar con un tono muy bajo y muy lento y los voy a aburrir y los voy a perder, ¿no? Tiene que ser oportuna, tiene que llegar en el momento adecuado, tiene que ser retroalimentador, o sea, tenemos que asegurarnos que las personas que nos están escuchando nos han entendido, ¿no? No sé, tengo un negocio de venta de mascarillas, KN95 con certificación, ¿no? Tengo una comunicación con un cliente y le digo, oye, estoy vendiendo mascarillas KN a tal y tal y tal y tal. Ah, ya, ok. Oye, ¿me entendiste el mensaje? ¿Tienes claro que el costo por unidad es este? Es bien importante esa parte de poder asegurarnos que la persona que nos está escuchando haya entendido el mensaje que nosotros le hemos querido dar. Tiene que ser interesante. ¿Por qué? Porque debe de captar, valga la redundancia, el interés de las personas. ¿Correcto? La comunicación verbal tiene que ser creatoria siempre. Tengan en cuenta esa pequeña frase. Nosotros también tenemos en el lenguaje verbal, la comunicación verbal, barreras que siempre van a dificultar que la comunicación sea de una manera adecuada. Tenemos, por ejemplo, barreras o ruidos. Pueden ser físicas, pueden ser psicológicas, pueden ser semánticas. De repente una dificultad física puede ser que yo tenga un problema en mis cuerdas vocales. O la persona que me escucha tiene un problema del oído, no me puede escuchar bien. O una barrera física podría ser que en este momento se caiga el internet aquí y no me van a poder escuchar. Una barrera psicológica que por agotamiento, por estrés, por preocupaciones, simplemente ya no me puedan, no puedo entender lo que estoy, a quién no le ha pasado, que estoy tan cansado, tan agotado, he tenido que llegar a clases de 10 de la noche y por más que estoy ahí, no estoy ahí, ¿no? Ese estoy, pero no estoy. Eso es una barrera psicológica. O las barreras semánticas. Esto es cuando hablamos, digamos, en lenguaje muy técnico, muy duro. Si yo, por ejemplo, le trato de explicar a una persona la tela que yo estoy usando para confeccionar mamelucos que ahora están, digamos, en venta por el tema de la pandemia, y le digo, esta es tela de Taslan, y no le explico lo que es el taslán, y no le explico lo que es una tela antifluidos, etcétera, etcétera, pues va a quedar ahí y no me van a entender, una barrera semántica. También hay filtros, ¿no? Hay filtros que dificultan la comunicación, ¿no? Las percepciones, ideas o vivencias que de alguna manera desvirtúan o aumentan la recepción del contenido del mensaje, ¿no? Por ejemplo, yo conversaba con una persona el otro día y le comenté, ¿no? Oye, yo creo que esta situación se está desbordando. Desbordar significa escapar del control de. Y me dijo, pero no me puedes decir eso porque no todo está perdido. Y es que no es que todo esté perdido, sino que se está desbordando porque ya está escapando de control. ¿No? Porque él tenía en su mente la idea de que desbordar era una situación que ya se había perdido. Y es algo tan sencillo y tan simple como eso, ¿no? En el caso de expectativas con los receptores, ¿no? ¿Qué expectativas tenemos creadas respecto al ponente? En este caso, tan simple y tan concreto como las expectativas que pueden tener ustedes de lo que yo les pueda compartir. Los estereotipos también que nos hacemos prejuicios de las personas, hacemos prejuicios de las situaciones y ya creemos que si un amigo que no hablaba conmigo hace muchos años y de la nada me manda un mensaje, no sé, ya me quiere meter en una red de mercadeo. ¿No? Estereotipos que de alguna manera nos ayudan o perdón, nos dificultan la comunicación. Esa es la parte, digamos, de la comunicación no verbal, ¿sí? La parte, perdón, la comunicación verbal. En cuanto a la comunicación no verbal, tenemos que todos son elementos no lingüísticos,
¿sí? Sustituye, refuerza, completa, apoya, no es universal, por ejemplo, ¿no? Aquí en Perú, yo les puedo decir, oye, ya vamos a almorzar, ¿no? Con este gesto de la mano, pero en Argentina yo no debería hacer eso, porque se toma como un insulto muy cruel y muy vulgar, ¿no? Y me tocó, bueno, en Uruguay, que también tienen una cultura similar, me tocó vivir ahí un tiempo, y la primera vez que hice, vamos a almorzar, vamos a comer, me miraron mal, luego se mataron de la risa y me explicaron que eso significaba otra cosa más fea, ¿no? Por eso, gran parte de los malentendidos se deben también al lenguaje no verbal. Si ustedes me vieran presentando esto con, de repente con una entonación adecuada, pero me vieran, no sé, sentado así, mal puesto, mirando para abajo, ese es lenguaje no verbal que también comunica, ¿no? Hay muchos aspectos a considerar en la parte del lenguaje no verbal. Yo les quiero compartir algunas que son bien importantes. Hay malentendidos, por ejemplo, perdón, se me movió la máquina. Como que les decía, ¿no? Parte de las costumbres. Tenemos costumbres diferentes en todos lados y eso puede hacer más complicada la comunicación no verbal. Incluso viviendo todos en un mismo país, ¿ya? Hay aspectos a considerar como que, por ejemplo, yo puedo estar cansado, yo puedo estar agotado, pero si yo voy a comunicarle algo a alguien, ya sea por teléfono, ya sea por una presentación como la que estoy haciendo, tengo que tener la postura, el tono de voz adecuado, tengo que asegurarme de que el mensaje le está llegando a la persona, ¿no? Yo puedo estar correteando en mil cosas, yendo a dejar un pedido, pero si me llama un cliente que le estoy haciendo el seguimiento a una cotización que le he enviado, tengo que ponerme correcto y decirle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, que no sé qué, no como uno cuando está manejando que se aloca. O sea, son varias cositas que tenemos que considerar. También hay una parte muy clave que creo que les va a ayudar mucho, de marketing sensorial. ¿Qué es el marketing sensorial? Es todos estos temas de comunicación no verbal asociados a los temas de ventas. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos a nivel de la vista, las personas reciben hasta 3.000 impactos publicitarios por día. Esto estamos hablando nada más de medios no tradicionales. Ya teniendo en cuenta estos, la vista de las personas está saturada y puedes tener todo un panorama cuando uno se va a las playas del sur en el verano y tienes toda la carretera llena de anuncios y hay cosas que simplemente ya no ves porque inconscientemente ya tu cerebro está escogiendo qué ver o qué no ver, ¿no? Pero es bien importante saber que la vista es responsable del 70 o el 80% de las cosas que compramos. Ya, este es data bien importante porque nos lleva a pensar muchas cosas, ¿no? Nos lleva a pensar el tema de nuestra apariencia, la misma apariencia, por ejemplo, del delivery que usamos para repartir algo, etcétera, etcétera, ¿no? Si tenemos alguna plataforma virtual donde estemos poniendo a disposición nuestros productos o servicios, sí va a ser súper importante que a nivel de vista, del look que pueda tener las cosas, esté todo muy cuidado, ¿no? A nivel del oído, ¿qué les puedo contar a nivel del oído? Es, digamos, el segundo sentido más importante detrás de la vista, y que sirve para provocar emociones y sentimientos, ¿no? Nuevamente, por un ejemplo tan sencillo, ¿no? Si yo les empiezo a hablar de esta manera, pensando en que los voy a entretener, de repente voy a terminar aburriéndolos. Por eso les digo, es bien importante cuidar el tono de voz, ¿no? Si me llaman un cliente, probablemente pueda estar, como les decía, ocupado, pero es bien importante darle la atención debida, ¿no? A nivel del olfato, hay estudios que nos dicen que las personas recuerdan el 35% de lo que huelen y que la nariz de las personas, de los seres humanos, pueden detectar hasta 10.000 olores diferentes. Así que cuidar eh, el olor es bien importante. A nivel de gusto, y ya por ejemplo aquí podemos hablar ya de, digamos, negocios gastronómicos o testing que podamos hacer de las cositas que podamos vender, el gusto está muy relacionado con los estados emocionales. Y es bien importante que lo podamos cuidar porque a nivel de lo que recuerdan las personas, el 15% de ello están relacionados al gusto. Y a nivel de tacto, es importante cuidar las interacciones, pero no voy a incidir ahora en esto porque precisamente lo que debemos hacer en estos tiempos es evitar el contacto con
cualquier persona o etcétera, ¿no? Eh, Mediante la palabra, yo probablemente les pueda contar muchas cosas, ¿no? Pero mediante la palabra se les va a quedar, digamos, el 7% de todo el mensaje que yo les pueda contar. Mediante el tono de voz, el 38%. Pero el lenguaje no verbal va a ser bien importante, ¿no? El lenguaje no verbal, digamos que es todo lo demás. Es importante, ¿por qué? Porque de esto va a depender que un 55% que el mensaje que yo les quiero dar cale verdaderamente en ustedes o en las personas a las cuales yo me quiero comunicar. Es bien importante el lenguaje no verbal. No es tan importante lo que dices, finalmente. Veámoslo en política, sino es más importante cómo lo dices. Alan García puede haber sido o no haber sido lo que sea, pero es uno de los mejores oradores de todos los tiempos. No es tan importante lo que dices, sino cómo lo dices. ¿Ya? Así que esa es una de las cosas, si están apuntando, de verdad deberían tomar nota de esta parte, ¿no? Estilos de comunicación. Hay muchos estilos, en verdad, pero les quiero contar los tres claves y más importantes. Pasivo, agresivo y asertivo. ¿De acuerdo? Esos son digamos, los tres grandes estilos de comunicación desde los cuales se pueden desprender otros. Uno se mezcla por aquí, pasivo-agresivo, pasivo-asertivo, etcétera, etcétera. ¿Qué les voy a contar? Que de la parte del estilo pasivo, hablamos de una personalidad débil, ¿no? Una persona que no busca el enfrentamiento, que no busca imponer sus ideas, que no busca convencer a la otra persona, ¿no? Que no busca entrar en una batalla dialéctica. ¿Qué es esto? En compartir argumentos, compartir opiniones, ¿no? Este estilo pasivo denota mucha inseguridad, ¿no? Denota que es una persona que, digamos, no puede verbalizar sus pensamientos, ¿no? A nivel verbal, es una persona que, o es un estilo de comunicación que no permanentemente soy, perdón, disculpas, no hablo con seguridad, hablo con rodeos, utilizo frases digamos, más de servilismo, ¿no? En cuanto al tono de voz, es una voz poco audible, ¿no? No, sí, perdóname. La mirada es que no te da contacto visual, no te transmite esa seguridad. Una postura con una cabeza baja, asintiendo, mirando para el suelo, la postura de las manos temblorosas, sudorosas, etcétera, etcétera, ¿no? Este estilo de comunicación lo deberíamos evitar. Deberíamos evitarlo en el 99% de los casos. ¿Por qué en el 99% de los casos? Porque no todas las batallas se pueden ganar, pero van a haber momentos en los que tengamos que entablar situaciones complicadas con algún cliente, les digo porque a mí también me ha pasado, y el cliente se va a encerrar en que tiene la razón y tiene la razón. Yo no soy partidario de decir que el cliente siempre tiene la razón, pero hay momentos en los que sí, ¿no? Este 1% en el cual debemos mantener ese estilo pasivo de comunicación. Perdón, el estilo agresivo denota ya más un carácter más fuerte, dominante, ¿no? Incluso intimidador, ¿no? Un estilo de comunicación que yo me quiero imponer porque yo me quiero imponer. Tiende a exagerar su conducta, tiende a reflejar agresividad, ¿no? Ahí, en el mundo animal, esto se ve cuando, digamos, un sapo se está enfrentando con otro y el sapo se hincha, o los animales abren las alas, levantan los brazos porque quieren imponerse, ¿no? Y esto lo tenemos todos como chip en el cerebro, que quiere hacerse grande, 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 grande. Y finalmente esas actitudes no denotan grandeza, sino hinchazón. Y cuando algo está hinchado, está enfermo. Así que, nuevamente, ese es el estilo agresivo que también deberíamos, en el 99% de las veces, evitar. A nivel verbal no es una persona que dialoga, ¿no? Es una persona que habla del yo, que a nivel de, no sé, si el equipo de ventas ha logrado un crecimiento del 20% en el último mes y el gerente sale a explicarlo, es una persona que habla del yo. Sí, porque yo hice esto. No se trata tanto de un yo, se trata de un nosotros, ¿no? Y esto también, ya en algún otro módulo lo podrán ver, pero a nivel de gestión de equipos, hablar del nosotros es mucho más importante que hablar del yo. El estilo agresivo te habla con voz fuerte, con voz autoritaria, con voz cortante, ¿no? Cuando ven que un oficial militar está hablándole a su tropa.
el mejor ejemplo. Una mirada desafiante, fija, ¿no? No te rehuye el contacto visual, ¿no? Pero nunca te quita los ojos de encima y los ojos están como brasas ahí mirándote. Una postura rígida, ¿no? De nuevo, volviendo al ejemplo militar. Y las manos son, ya es, digamos, es importante gesticular, poder ilustrar lo que se está hablando con las manos, pero el estilo agresivo ya es hipergesticulador, es avasallador, que como les decía en un principio, te quiere tener encima y no va a parar hasta imponer lo que él quiere. El estilo asertivo de estos tres que les estoy presentando es el más importante, el más clave, es el que suele definirse como un comportamiento comunicacional en el cual la persona no agrede a la otra, tampoco se somete a su voluntad, sino que manifiesta sus convicciones, manifiesta sus pensamientos, sus sentimientos, ¿no? Es lo que, digamos, en lenguaje coloquial llamamos buenas maneras. Por ejemplo, nos sentamos en una cafetería, pedimos un café, cuando está en la taza descubrimos que tiene restos de labial en la taza. Hay tres tipos de comportamientos aquí, ¿no? El pasivo es no decir nada y de repente tomo el café por el otro lado de la taza. El agresivo es estallar en ira y decir que cómo es posible y tirar la taza de café. Y el estilo asertivo sería, que creo que usaríamos la mayor parte de los que estamos aquí, llamar al mozo o a la señorita que nos esté atendiendo, explicarle lo que está pasando y que por favor nos traigan otro café. Una conducta general es una persona que actúa con naturalidad, que escucha atentamente, ¿no? Verbalmente expresa lo que quiere, expresa sus sentimientos, habla con objetividad. Ni se va con rodeos porque le tiene miedo al choque o al diálogo, ni tampoco impone lo que quiere decir. ¿Sí? Usa el yo cuando tiene algo que decir, cuando habla, digamos, a cuenta propia. Eso es un poco a nivel de estilos de comunicación, lo que, lo que quería comentarles. Em, Solo es eficaz el mensaje que se entiende a la primera. Por eso es súper importante que podamos cuidar lo que decimos y cómo lo decimos. Nuevamente, si con algo me encantaría que se queden es que no es tan importante lo que se dice. Es importante, sí, pero es más importante cómo lo estoy diciendo. Y aquí vamos a pasar a la segunda parte de la exposición, ¿no? Eh, ¿Cómo construyo mi comunicación? Si yo quiero hablar con alguien, si yo quiero conseguir que estos tres señores se conviertan en inversionistas de mi proyecto, si yo quiero presentarle a alguien una idea, un sueño que tengo para sacar adelante un negocio, es bien importante poder estructurar lo que queremos decir. Son muy pocas, contadas con los dedos de una mano, las personas que nacen con el don de espontáneamente ser excelentes oradores, ¿no? O tener una comunicación muy clara hacia los demás. A todo el resto nos toca saber y aprender a estructurar las cosas que queremos comunicar. ¿Y cómo aprendo esto? Practicando. Así como aprendo a correr, corriendo, así como aprendo a montar bicicleta, montando bicicleta y cayéndome, practicando, practicando, practicando. Así que el punto número uno para esta parte es, tenemos que definir un objetivo, ¿sí? Cuando yo quiero comunicar o contarle algo a alguien, tengo que definir un objetivo, ¿no? ¿Qué quiero lograr con mi discurso? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Y la primera que tenemos que resolver. Parece fácil, pero hay que dedicarle tiempo, porque esta es la base de la comunicación que vamos a hacer. Debe ser una respuesta concisa, debe ser clara, ¿no? Es algo básico, no podemos construir la casa empezando por el techo. Tenemos que empezar por los cimientos, ¿correcto? Nuestro objetivo no debe decepcionar a los receptores. Lo que digamos tiene que ser relevante, no necesariamente el que habla mucho o el que dice muchas palabras o muchas cosas es el que mejor comunica, sino el que dice lo que verdaderamente sabe que el receptor de su mensaje quiere escuchar, ¿no? Necesitamos ser originales, necesitamos impactar, no podemos dejar indiferentes a las personas. El discurso debe buscar una excelencia. La comunicación que querramos hacer y el objetivo principal debe tener como referencia al público al que me estoy dirigiendo, ¿no? En, y el efecto que voy a producir en ellos. No es lo mismo, por ejemplo, pensar en un discurso para dirigirme a la Asamblea de las Naciones Unidas
que una comunicación para dirigirme a un grupo de consumidores o un cliente grande que quiero que me compre un lote tremendo de lo que sea que esté vendiendo. La comunicación tiene que hacerse por una buena razón, ¿no? Para inspirar, para instruir, para conseguir el apoyo, para cerrar una venta. Por eso es importante que definamos el objetivo porque nos va a simplificar las cosas y nos ayudará a definir claramente lo principal, ¿no? Que el auditorio apruebe las cuentas de una sociedad, convencer a una junta directiva y bueno, lo que les venía comentando antes. Hay un cuento que les quiero comentar todavía, sí creo que vamos bien con tiempo. Se me llama el cuento de las tres hermanas, ¿ya? Hay tres hermanas, una de 96, otra de 94 y otra de 92 años de edad. Vivían juntas en la casa familiar desde siempre y una noche la de 96 años llenar la bañera para darse un baño. Pone un pie adentro y tras unos momentos de pausa se queda pensativa y grita, ¿no? ¿Alguna sabe si se me está metiendo para bañarme o estaba saliendo del baño? La hermana de 94 años le responde, no sé, espera que subo para verlo. Empieza a subir las escaleras, pero a mitad del camino se para, hace una pausa y grita, ¿estaba yo subiendo las escaleras o estaba bajando? La hermana menor, la de 92 años, que estaba sentada en la cocina tomándose una taza de té, al escuchar a sus hermanas, mueve la cabeza y piensa, de verdad que espero llegar a no ser tan olvidadiza como ellas. Tocaré madera y golpea 3 veces la mesa para que se le conceda el deseo. Muchos tenemos esa costumbre. Y levantándose responde a sus hermanos, ya voy para ayudarlos, esperen un ratito que están llamando a la puerta. ¿Qué quiero decirles con esta historia? Al comunicar, siempre recuerda tus objetivos. Es bien importante que recuerde mis objetivos cuando voy a comunicar algo. Título y esquematización. Más que todo esto orientado a las comunicaciones escritas, a, digamos, a una carta que quiera realizar, una publicación en nuestras redes sociales, debe tener siempre un título y una esquematización. Una vez que se define el título básicamente, ¿qué es? El resumen de todo lo que estoy comunicando. El resumen de la idea principal. Ese es el segundo paso, después de haber fijado el objetivo, ¿no? Habemos personas, a mí personalmente, y se los aconsejo mucho, yo dejo el título para el final. Una vez que ya he escrito todo, lo dejo para el final porque creo que el título debe impactar, debe generar un refuerzo de todo lo que estoy contando yo en la comunicación, ¿no? En cuanto a la esquematización, hay unas ideas que siempre deben ir primero que las otras, ¿no? A veces tenemos el gran error de la hora de comunicarnos, no ser lineales o no ser cíclicos. Nuestro razonamiento o el razonamiento de gran parte de las personas está hecho para pensar de una manera lineal, ¿no? Yo salí de mi casa a botar la basura, la dejé en el tacho y me di cuenta que no debía estar afuera tan tarde. Es un mensaje lineal, ¿no? Salí a botar la basura, la dejé en el tacho y me di cuenta que no debía estar afuera tan tarde. Es diferente que yo les pueda decir, sí, pues, es que ya era bien tarde, pero me di cuenta que la basura no se había botado y bueno, pues tuve que salir a botarla porque el tacho estaba vacío y, ¿no? Y estoy disvariando y estoy hablando y no estoy dándoles una comunicación clara y concreta, ¿no? Hay muchos oradores que utilizan varias fórmulas, ¿sí? Las cuales les quiero compartir. Esta parte también es, digamos, importante para que puedan tomar nota. Hay de problema a solución, es una de las fórmulas. Problema, insuficiencia energética. Solución, la energía nuclear es insuficiente, barata y menos contaminante. Hay otra que va de causas a efectos, ¿no? Por ejemplo, causa, el aumento de la población y las nuevas necesidades de consumo que debemos de cubrir. Efectos, el agotamiento de los recursos naturales. Hay una tercera fórmula que es por contraste, ¿no? Tengo dos ideas. De nuevo, pensando en el ejemplo de la energía. Sin centrales nucleares es imposible cubrir la demanda energética del país. ¿No? De ventaja, esa es la desventaja y la ventaja es la fuente de energía más eficiente. Estoy contrastando, una ventaja y una desventaja.
Y la cuarta fórmula es combinando varios estilos, ¿no? Voy a utilizar el mismo ejemplo. Hablar de un problema, la falta de energía, sus causas. Por agotamiento de recursos e insuficiencia para atender toda la demanda. Tengo una desventaja. Y la sociedad no puede progresar. Los efectos. Especialmente aquellas zonas que no cuentan con recursos energéticos. La solución. Lo que hace que la energía nuclear sea una fuente de abastecimiento al alcance de cualquier sociedad. ¿No? Que eso es una mezcla un poco de todos los estilos que les he, o las fórmulas que les he comentado antes. ¿Cómo esquematizo mis ideas? ¿Cómo podemos, digamos, toda la serie de pensamientos que tengo en la cabeza, cómo las puedo poner en blanco y negro? ¿No? Es muy sencillo, en verdad. Titular, o sea, el concepto, la síntesis de todo el tema. Tengo un mensaje clave 1, mensaje clave 2, mensaje clave 3. Ojo, ¿qué es un mensaje clave? Son las ideas macro, los argumentos grandes con los que voy a defender mi tesis. Y cada uno de esos argumentos grandes tienen su propia explicación, su propia bajada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Argumentos de apoyo a mensaje 1, argumentos de apoyo a mensaje 2, argumentos de apoyo a mensaje 3, la síntesis al final, que es el refuerzo de los mensajes 1, 2 y 3, y una conclusión. ¿Cómo, perdón, cómo esto lo podemos esquematizar? Nuevamente, ¿no? Volvemos al ejemplo de la energía nuclear. Título, la energía nuclear, alternativa respetuosa. Voy a mis 3 mensajes. No emiten gases contaminantes, son seguras, existe una solución para los residuos. Argumentos, y voy a pasarlo bien rápido para no, estamos un poco cortos con el tiempo. Argumento a que no emite gases ni partículas contaminantes a la atmósfera y ayuda a frenar el cambio climático. Son seguras, tienen un diseño robusto y seguros, con instalaciones industriales mejor protegidas, ¿no? El mensaje clave número 3, existe una solución para los residuos. ¿Por qué? Porque están controlados por una empresa pública, es una solución técnica para el almacenamiento temporal. Conclusión, perdón, la síntesis de los mensajes 1, 2 y 3. La energía nuclear es respetuosa con el medio ambiente, fiable, y disponemos de garantías industriales para solventar el almacenamiento. Por lo tanto, conclusión, la energía nuclear es un valor seguro. ¿Ya? Este también es un esquema, digamos, alterno, que es una organización, la organización clásica del discurso, ¿no? Como cuando Aristóteles empezaba a hablar del discurso, de cómo se debía estructurar, él hablaba de estos 4 pasos, ¿no? Introducción, cómo llamo la atención de la gente. El desarrollo, cómo te sientes, qué pretendes, lo estás siguiendo. La conclusión, cuál es el mensaje con el que quiero que se vayan a sus casas. Por ejemplo, ¿quién me puede decir cuál es el mensaje con el que yo quisiera que ustedes se vayan a sus casas? ¿Alguien? A ver, todos, alguno que pueda participar quizás en este momento, puede escribir también por el chat, si es que no desea escribir por el micro o no desea hablar por el micrófono, puede escribirlo también por el chat, no hay ningún problema. Bien. Por ejemplo, Acá, ¿no? La conclusión. acá J, perdóname, Giselle escribe comunicar las cosas de manera más directa, es lo que nos dice. Correcto. Con eso ella se va a ir a su casa. Y eso es lo correcto. Digamos, la comunicación que yo les estoy dando, está dando de una manera efectiva, ¿no? Hay que decir las cosas de una manera directa. Ujú. Y la expresión, ¿no? Sí, dime, Luis. Perdóname, también había otra intervención de, en este caso, Laura, bueno, Lau, nos pone con la referencia de poder escribir un mensaje directo y no dejar dudas. Es lo que Perfecto. nos indica. Perfecto, gracias. Gracias por participar. Gracias, Luis. Y sí, ¿no? Es un poco lo que les decía, es con qué quiero que se vayan a sus casas. ¿Cuál es el mensaje? Finalmente, en esta organización clásica del discurso también nos propone una explosión, ¿no? Lo que no quiero que se olviden jamás. Una palabra, una anécdota, una historia disparatada, etcétera, etcétera. Algo, digamos, que yo en mi comunicación de hoy no he empleado. No he empleado conscientemente, pero digamos a nivel de comunicación no verbal, a ustedes podría sí quedársele algo. Hay un tema de, perdonen, ahí está. Hay un tema de inicio, contenido y final, que también lo voy a pasar, es importante que lo sepan.
cuáles son las primeras palabras que yo voy a utilizar, ¿no? Recordemos que las 10 primeras palabras de una comunicación son tan importantes como las 10.000 siguientes, ¿ya? Es bien importante que yo comience con algo que sé que le va a interesar a las personas. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de los mamelucos, si yo estoy en la calle o estoy en redes sociales y cómo puedo generar mayor interés de las personas, ¿no? Tengo que recordar que desde el arranque de las palabras que voy a usar, tengo que impactarles, tengo que llamarles la atención, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre ahorita, si vendo mamelucos, ¿estás cansado de ver a la gente en la calle sin mascarillas? Tengo la solución para ti. Y les vendes el mameluco. Pero se me acaba de ocurrir, digamos, no es el mejor ejemplo. Tengamos en cuenta que la capacidad de atención de las personas promedio es de 18 segundos. Hay otros estudios que hablan de 14, 15 minutos, 18 minutos. Por eso las charlas TED, que son charlas, digamos, de personas de alguna manera destacadas o leídas o que tienen una formación muy particular para una problemática grande, suelen dar. Las charlas TED tienen un formato de que duran de 12 a 15 minutos. Es bien importante que podamos ser muy sintéticos en la comunicación que queremos hacer. Hay que esforzarnos por captar el interés en el primer momento, va con lo de las primeras 10 palabras. Hay que adelantar contenido, ¿no? Esta es una parte bien clave que les quiero comentar. Eh, ¿Con qué palabras empezar, no? Adelantamos el contenido, desde un principio le decimos qué le queremos comunicar. Pregunta retórica, ¿no? Por ejemplo, quiero empezar un discurso que hable de los sufrimientos de las personas y puedo arrancar. ¿Por qué la vida nos trata tan injustamente? Puedo comenzar citando a una persona, ¿no? Yo recuerdo que mi abuelo me contaba esto. Yo recuerdo que tenía una tía que decía esto. Puedo hablar de datos curiosos. Por ejemplo, oye, ¿sabías que el Sol libera más energía en un segundo que toda la energía consumida por la humanidad desde que comenzó? Datos curiosos que, digamos, pueden ayudar a llamar la atención. Controversias, cosas que agiten a las personas, ¿no? Un dato muy curioso que me pareció una vez que leí un artículo es que el 15% de las personas, de las mujeres americanas en los Estados Unidos, se mandan flores a sí mismas por el Día de los Enamorados. Oye, sí, qué triste, ¿no? O una opción también es usar el humor. Bien empleado es un recurso de impacto verdaderamente enorme, ¿no? Aquí sí hay que tener mucho cuidado porque mal utilizado el humor se puede volver totalmente en nuestra contra y perdimos a la gente, perdimos al público. A nivel de contenido es cómo podemos mantener la atención de la audiencia, la atención de las personas. Si yo hago un post en Facebook o en Instagram de 6, 7, 8 párrafos, tengan por seguro que nadie me va a leer. Por eso es bien importante pensar en el contenido. Pensar si estoy hablando a nivel formal, un discurso formal, pensar si estoy hablando de un discurso informal. O sea, eso también nos ayuda a estructurar el tema de lo que va a ir entre el inicio y el final de mi presentación. Hay recursos como el PowerPoint, como lanzar preguntas al aire para mantener a la gente, digamos, pegada a lo que quieres contar, historias de humor, sorpresa, etc. Y como consejos para el tema del contenido, sí les quiero dar tres muy puntuales, ¿no? La terminología empleada, que tiene que adecuarse al público. Obviamente, si ustedes son científicos hablándole a un público, a un grupo científico, sí, ¿no? O sea, eh, puedo hablar en la terminología en la que sé que me van a entender. Yo a veces me pasa bastante que conozco una persona que es médico, y siempre habla en términos médicos y de un tiempo a esta parte yo la quedo mirando y esta persona sabe que yo no la estoy entendiendo, ¿no? Y me explica, etcétera, etcétera. Así que es bien importante la terminología que yo utilizo para comunicarme. Y es muy importante también no usar de los tecnicismos, como les digo, pero también no irme hacia el otro lado, ¿no? No irme a decir bueno, y tipo, yo estaba con el coso que saqué del otro coso, porque, o sea, digamos, la pobreza léxica también comunica que yo no estoy seguro de lo que estoy hablando, que yo no reconozco lo que estoy diciendo. El otro consejo es el tema de la sintaxis. Tenemos que usar oraciones muy concretas, ¿no? Estoy vendiendo postres.
por el Día de la Madre. Recordemos siempre, sujeto, verbo, predicado, es la fórmula más exitosa. No se compliquen en hacer un discurso, digamos, muy denso, muy fuerte, ¿no? Hay que ser directos, claros y concisos, sin dar rodeos, sin usar palabras que denoten también que yo tengo un léxico riquísimo, ¿no? No es lo mismo que yo les diga, tengamos un léxico más formado, a decirles, nuestra comunicación no debe ser paupérrima. O sea, no reformulemos, te manejemos una sintaxis más adecuada. Y también, en cuanto al contenido, el consejo que les quiero dar es en cuanto a la información. No cargues tu comunicación de información. Sé muy concreto. Si tú estás ofreciendo un producto, no sé, una máquina de ozono para desinfectar ambientes, pues cuéntale a la gente que estás vendiendo una máquina de ozono para desinfectar ambientes. No les cuentes que el ozono es como el oxígeno, pero con una molécula, perdón, como el O2, con una molécula más, y esto funciona de esta manera, matando bacterias y así y así. ¿Por qué? Porque vas a volverlo muy denso. Es lo que en marketing se llama el pitch, ¿no? Perdón, el lead. Tú generas un lead, buscas un cliente y si ese cliente se interesa ya le mandas más información. Y finalmente, de los datos que vas a dar, que vayas a dar, no dudes en repetirlos, si alguno te parece importante, ¿no? Por ejemplo, las máquinas de oxígeno eliminan el 99% de las bacterias. Sí, bueno, y no te olvides que el 99% de las bacterias en tu hogar se van a eliminar con una máquina de ozono, ¿no? Hazlo saber, comunícalo. No está nada mal que lo estés repitiendo a cada momento. Para el final del contenido, y con eso también voy haciendo la curva final de la presentación, es con qué palabras termino, ¿no? Yo les recomiendo que hay que hacer una síntesis de las ideas, concluir, ir hacia una sola conclusión. No busquemos, digamos que de una comunicación que yo le estoy dando a alguien, haya 3 o 4 conclusiones diferentes. Ya, seamos originales en cómo decimos esta conclusión. Hay que quedar claro, tiene que darle claro a nuestro auditorio, a la persona que nos está escuchando, a la persona que nos está leyendo, que estamos en el cierre de la comunicación. Ya, la conclusión no debe ser ni demasiado corta, que parece que estuvimos apurados, ni demasiado larga, que ya no voy a seguir leyendo esto, ¿no? Y es algo, digamos, el final de nuestra comunicación debe llamarle a la persona, al receptor de nuestra comunicación, debe llamarle tanto a la reflexión como a la acción. Ya es bien importante que tengan en cuenta esto. Esta frase, Anthony Robbins, pueden buscarlo, es una persona con un ejemplo de vida bien interesante. Es coach y ha trabajado con mucha gente famosa, muchos empresarios y les ha ayudado a tener una formación a nivel de habilidades humanas, ¿no? Bueno, esta frase es la que les quiero dejar para el final. Dice, la forma en la que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos determina la calidad de nuestras vidas. Yo les hablaba del estilo de la comunicación, del tono. Si yo no puedo, no soy capaz de comunicarme de una manera efectiva con las personas que tengo en mi casa, pues mi estilo de vida no va a ser el mejor, igual en mi trabajo, igual en mi negocio. Les quiero dejar esa tarea ya para terminar. Este trabajito es bien interesante, me tocó hacerlo y es un reto alucinante. Se llama Elevator Pitch, o el discurso del elevador, o el discurso para convencer a alguien. Tienen que imaginarse que están entrando en un ascensor y justo en ese ascensor se encuentran con la persona que quieren convencer de un proyecto. Quieren que sea su inversionista, quieren que sea su socio, y solamente tienen 20 segundos, que es lo que se toma el ascensor de ir a un piso a otro, para contarles del proyecto. Ya, les recomiendo que se graben haciendo este video, les pediría que se graben haciendo este video, les recomiendo que lo practiquen. Yo me acuerdo que lo tuve que hacer este trabajo para la maestría y me tomó 17 intentos. Practíquenlo bastante porque sí les va a ayudar mucho a ejercitar esta manera de comunicación, ¿no? ¿Qué van a contar en este video? Cuéntenme de sus proyectos, cuéntenme de un negocio, cuéntenme de un tema en el cual ustedes quisieran convencerme. Recuerden que solo tienen 20 segundos para contarme esto.
¿sí? Así que, bueno, ese es el trabajito donde de alguna manera se sintetizaría todo lo que les he compartido. Y bueno, nada, agradecerles por su atención y cualquier cosa, cualquier ayuda, cualquier recomendación, cualquier consejo que necesiten, ahí les dejo mi correo y escríbanme con total libertad, ¿no?